Entonces, tu papá, me platicabas, pues, que familia de músicos por parte de tu papá, obviamente el compa Tello, así lo Compa conocen a Tello, tu papá, ándale. ¿no? Pero su nombre es, Héctor Millán. Héctor Millán, Héctor ¿no? Millán. Tu papá toda la vida, me imagino que en la musicada, puedes arriba y para abajo. ¿Qué recuerdos tienes con él? Pues, los recuerdos que más me llegan, pues, es, pues, música, pura música, música. Ya cuando él entró a tocar el norteño, no tengo muchos recuerdos de eso, pero ya en Vaqueros, sí me tocó, esperarlo para cuando venía de grabar. Llegaba y bien ronquísimo de la voz. Okey. Y nos ponía las canciones que había grabado, el disco que traían. Me tocó también poner los discos en las grabadoras, las portátiles que ya había Simón. chiquitas así. Okey, no. Ahí con Darwin le platicaba: "Compa, ¿así se ha hecho todo hasta la vida?". "No, compa, ahorita ya está todo bien papita, conectas cables y todo". Antes no, antes tenías que meterle la cinta, el casete, se equivocaban, quitarlo, cortarlo y volverlo a empezar, o sea, y me imagino que a tu papá le tocó todo eso, pues, decías, venía bien ronco, no Sí, porque cantara muy bien y una vez o 2 no, se le tocaba a veces repetir y hasta repetirla. que saliera bien las cosas, ¿no? Se grababa, ¿cómo se dice? ¿En LP? En LP. Nos tocó grabar Simón. también en Fonorama. Nosotros, un disco con una LP como ¿Neta? antes. Sí, Okey. tocábamos, y regresaba el disco, como ¿cómo se llaman? ¿Las consolas? Las consolas regresaban todo el ¿cómo se dice? ¿El tape? El ¿Cómo le tape llaman? y otra vez lo reproducían y Simón. a grabar. Nos tocó grabar un disco con ese formato. Okey. Oye, ¿y tus hermanos, tu mamá, cómo era, por ejemplo, con tu papá que se iban? Hijo, ya me voy, regreso en tales fechas. ¿Cómo lo tomaban? Entonces, entiendo que sí estaban un poco pequeños, pero bueno, toda la vida ha estado en la musicada, por ejemplo, tu papá. Entonces, llegas a un momento en que a lo mejor comprendes y entiendes, y más ahora que ya estás grandes y estás en ese lado en el que te vas y regresas, ya no vives con tus papás, ya tienes a tu familia, entonces vas y vienes. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo veías antes? Platica un poquito eso. Hay una anécdota muy chistosa de mi hermano. Cuando recién empezaron a ir a Estados Unidos, a mi hermano, el Millani, se quedó chico. Cuando él se fue, ya cuando regresó mi papá ya no lo conocía el Millani. Me pedía los brazos y el morrillo a llorar, Los a conocían. llorar. Ah, cabrón. Lo empezó a desconocer por tanto Simón. tiempo que se habían ido a Estados Unidos. Y ya, Chingues. que soy tu papá y que le pedía los brazos y nada, y el Millani llore y llore. Pues, ¿quién es este señor, no? Ya no lo conocía, pues. Simón. Ese es un recuerdo que tengo de las primeras giras que empezaron a ir a Estados Unidos con Vaqueros. Cuando él se iba, él empezaba a traer instrumentos y nosotros los empezamos a agarrar. Así fue cuando empezamos a tener el gusto de la música. Okey, ¿qué instrumentos tocaba tu papá? ¿O toca todavía si lo hace? Llegó a tocar bajo sexto, guitarra y bajo. Esos 3 instrumentos. Okey, ¿y qué fue lo que más te llamaba la atención cuando estabas morro por tocar? El bajo. El Sí, bajo. el bajo siempre. El bajo. También la batería me llegó a llamar la atención y sí le pegué un ratito así, pero por jugarreras. Simón. Pero el bajo fue el ganón.